Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profeciencias. Regresamos en este caso, después de un tiempo sin subir vídeos, con un ejercicio de física del tema de campo eléctrico extraído de la PAU de la Comunidad Valenciana, junio de este año 2016. Quería subir este vídeo para mostraros cómo se resuelve un ejercicio en el que piden el campo eléctrico generado por varias cargas puntuales en otro punto, ya que en el examen de junio de Madrid, que terminé por subir completo, no cayó esta pregunta y es muy habitual que la pongan en los exámenes de selectividad. El enunciado del ejercicio nos dice: tres cargas eléctricas iguales de valor 3 microcoulombios se sitúan en los puntos 1, 0, menos 1, 0 y 0, menos 1, todo ello en metros, sistema internacional. En el apartado A nos pide dibujar en el punto 0, 0, es decir, en el origen de coordenadas, los vectores campo eléctrico generados por cada una de las cargas, calculando el vector campo eléctrico resultante en dicho punto. Por su parte, en el apartado B nos piden calcular el trabajo realizado en el desplazamiento de una carga eléctrica puntual de valor 1 microcoulombo entre los puntos 0, 0 y 0, 1, razonando si la carga se puede mover espontáneamente a dicho punto 0, 1. Vamos a comenzar con el apartado A, donde primero de todo vamos a pasar el valor de las tres cargas eléctricas al sistema internacional, pues nos las dan en microcoulombios. Nos dicen que las tres cargas son iguales, de manera que Q sub 1 es igual a Q sub 2 y esta a su vez es igual a Q sub 3 y su valor es de 3 microcoulombios. Para pasar al sistema internacional hay que saber que el prefijo micro equivale a multiplicar por 10 a la menos 6, de manera que tenemos que esto es igual a 3 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Una vez que hemos pasado las cargas al sistema internacional y puesto que las coordenadas de los puntos ya están en metros, vamos a dibujar directamente los ejes de coordenadas, el eje Y y el eje X, donde vamos a representar las distintas cargas que nos dan el enunciado y vamos a dibujar los vectores del campo eléctrico generados por cada una de ellas. Primero vamos a dibujar la carga 1, que nos dicen que está en el punto 1, 0. Aquí tendríamos aproximadamente la carga 1, que es una carga positiva. Nos dicen que la carga 2 se encuentra en el punto menos 1, 0, es decir, que por aquí, esta que represento de verde, sería la carga 2. Y finalmente que la carga 3 se encuentra en el punto 0, menos 1. Esta sería la carga 3, también positiva. Nos piden calcular el campo eléctrico en el origen de coordenadas, en el punto 0, 0, que es este que voy a representar aquí, que le voy a llamar punto O, el origen de coordenadas. Primero de todo vamos a dibujar los vectores del campo eléctrico generados por estas cargas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en el caso de cargas negativas, el vector del campo eléctrico generado por estas es aquel que parte del punto y se dirige hacia ellas. Sin embargo, en el caso de cargas positivas es un vector con idéntica dirección pero con sentido totalmente opuesto, es decir, un vector paralelo que forma 180 grados con el que iría hacia la carga. De esta forma, el vector generado por la carga 1 es este que va en el sentido negativo del eje X. Este sería E sub 1, que es un vector paralelo que forma 180 grados, misma dirección que el que iría hacia la carga, pero con sentido totalmente opuesto, es decir, como que se aleja de la carga. Este sería este que va en el sentido positivo del eje X, E sub 2, que es el generado por la carga 2, y este que va en el sentido positivo del eje Y sería E sub 3, que es el generado por la carga 3. Una vez que hemos dibujado los vectores del campo eléctrico generados por las cargas, vamos a pasar a la parte analítica, donde vamos a aplicar el principio de superposición para calcular en este punto el campo eléctrico resultante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el principio de superposición nos dice que el vector del campo eléctrico en dicho punto, es decir, E sub 0, es igual a la suma vectorial de los campos eléctricos generados por cada una de las cargas, es decir, E sub 1 vectorial más E sub 2 vectorial más E sub 3 vectorial. Vamos a hacer la suma vectorial mediante ejes y de esta forma vamos a utilizar en todo momento módulos. Los signos los vamos a determinar según el dibujo. En este caso no vamos a tener ninguna complicación, puesto que, como podemos apreciar en el dibujo, todos los vectores se encuentran sobre los ejes, o bien sobre el eje de abscisas, como es en el caso de E sub 1 y E sub 2, o bien sobre el eje Y, como es el caso de E sub 3. En el caso de que tuviésemos en algún problema, que eso lo complicaría un poco, alguno de los vectores fuera de los ejes, tendríamos que descomponerlo en dichos ejes y para ello tendríamos que utilizar trigonometría, senos y cosenos y por tanto, como digo, sería más complicado. En este caso vamos a calcular primero el campo eléctrico en el eje X mediante módulos. Vamos a poner positivo aquello que se dirija hacia el sentido positivo del eje X y negativo aquello que se dirija en sentido negativo del eje X. De esta forma me quedaría que E sub X es lo que va en el sentido positivo, E sub 2, menos lo que va en el sentido negativo, E sub 1. Para deducir la fórmula del campo eléctrico vamos a partir de la fuerza de Coulomb, que es igual a K por una de las cargas por otra de las cargas partido del radio al cuadrado. Nos queda por tanto que esto es igual a el campo eléctrico E por una de las cargas.
se nos va una de las cargas con otra, y de aquí deducimos que el campo eléctrico es igual a K, que es una constante, la constante de Coulomb nos la dan enunciado, por una de las cargas partido del radio al cuadrado. Si sustituimos en lo que teníamos anteriormente, nos queda que E sub 2 sería igual a K por Q2 partido del radio 2 al cuadrado, menos K por Q1 partido del radio 1 al cuadrado. ¿Qué ocurre? Lo voy a poner por aquí, que como nos dice en el enunciado que las tres cargas son iguales, Q sub 1 es igual a Q sub 2, y como podemos apreciar en el dibujo, según la distribución de puntos que nos han dado, R1 es igual a R2, y bueno, que son distancias de 1 metro, que son las distancias de la carga al punto. De esta forma llegamos a la conclusión de que como acá es una constante, E sub 1 es igual a E sub 2, y puesto que se encuentran restando, el valor del campo eléctrico en el eje X me queda que es igual a 0, Newton partido por Coulombio, que es la unidad en el sistema internacional de dicho campo eléctrico. Por su parte, vamos a calcular el campo eléctrico en el eje Y. En el eje Y únicamente tenemos en el sentido positivo E sub 3, de manera que me queda que E sub I es igual a E sub 3, y si sustituimos la expresión anteriormente calculada, nos queda que esto es igual a K por Q3 partido del radio 3 al cuadrado. K nos la dan enunciado en el sistema internacional, tiene un valor de 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado partido de Coulombio cuadrado, por la carga 3, que el valor de las tres cargas era igual y era de 3 por 10 elevado a menos 6 coulombios, partido del radio 3 al cuadrado, y el radio 3 es igual al radio 1 y al radio 2, es la distancia de la carga al punto, que como podemos apreciar aquí, es de 1 metro. Se encuentra, precisamente ahí no está, esta distancia es de 1 metro. Se encuentra en el punto 0 menos 1, de manera que la distancia entre el punto 0 menos 1 en metros y 0, 0 es de 1 metro. Y sería 1 metro al cuadrado, 1 al cuadrado es 1. Me queda por tanto un valor de 2,7 por 10 elevado a 4, os lo pongo por aquí, Newton partido por Coulombio. Esto en el eje Y. Ya simplemente me queda, voy a borrar, expresar el valor del vector del campo eléctrico resultante en dicho punto, que es lo que me piden. Me queda en el eje X, me quedaba que el módulo del campo eléctrico era 0, y voy a ponerle el vector unitario correspondiente al eje X, que es Y, más el módulo que me quedaba en el eje Y, que es 2,7 por 10 elevado a 4 del campo eléctrico, y el vector unitario correspondiente al eje Y, que es J. Y ya simplemente la unidad en el sistema internacional, Newton partido por Coulombio. Y esta sería la solución de nuestro apartado A. Borro y vamos ya con el apartado B. En el apartado B nos piden calcular el trabajo realizado en el desplazamiento de una carga puntual. Bueno, lo primero vamos a poner la expresión que se utiliza en este tipo de ejercicios, que es que el trabajo en el campo eléctrico entre dos puntos, entre el punto A y el punto B, para desplazar una carga eléctrica es igual al valor de dicha carga por la variación de potencial entre dichos puntos. Expresado de otra forma, esto es igual a la carga por el potencial en el punto A menos el potencial en el punto B. ¿Qué ocurre? Es muy importante diferenciar potencial y campo eléctrico, porque el potencial es una magnitud escalar, y en este caso vamos a aplicar el principio de superposición, pero no vamos a sumar por ejes, porque no estamos ante vectores, sino que vamos a tener que tener en cuenta el signo de las cargas. Anteriormente, para los signos nos guiábamos por el dibujo. En este caso vamos a tener que utilizar el signo de las cargas, en este caso siempre positivo, puesto que las tres cargas son positivas. El valor del potencial, que como ya he dicho anteriormente es una magnitud escalar, os lo voy a poner por aquí, es muy importante diferenciarlo. La anterior, el campo eléctrico era vectorial. El valor de dicho potencial es igual a K, es muy parecido al campo eléctrico, por eso puede llevar a confusión, K por Q partido por R. Anteriormente en el campo eléctrico el radio que se encuentra en el denominador estaba al cuadrado, aquí no. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que vamos a sumar los distintos potenciales utilizando el principio de superposición para calcular el potencial en A, posteriormente el potencial en B, y luego sustituir, porque el valor de la carga sí que nos lo dan, es de 1 microcoulombo, que pasa al sistema internacional, vamos a ponerlo por aquí, es de 1 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Vamos primeramente a aplicar el principio de superposición. Nos queda que el potencial en A es igual a el potencial 1, el creado por la carga 1, más el potencial creado por la carga 2, más el potencial creado por la carga 3. Os recuerdo que el valor de las tres cargas era el mismo, Q sub 1 es igual a Q sub 2 y esto es igual a Q sub 3, y que el radio, en este caso en el apartado A, porque es el dibujo que he hecho anteriormente, el punto es el mismo, es el 0, 0, que es el que he hecho en el apartado A, el dibujo.
los radios eran todos iguales, de manera que me queda que el radio 1 es igual al radio 2 y es igual al radio 3 y que todos tenían un valor de 1 metro. Y las tres cargas tenían el valor de 3 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Si sustituimos aquí nos queda que por tanto que V1 es igual a V2 y es igual a V3, puesto que V depende de la carga y del radio y las tres cargas y los tres radios son iguales, entonces puedo decir que esto es igual a 3 veces el potencial. Es decir, 3 por K por Q partido por R. Vamos a sustituir por aquí y nos queda que esto es igual a 3 por K, que es 9 por 10 a la 9, por Q, que es 3 por 10 elevado a menos 6, partido por 1. Y nos queda un potencial de 8,1 por 10 elevado a 4 voltios, que es la unidad en el sistema internacional para el potencial. Por otra parte, vamos a calcular el potencial en el punto B. Aquí sí que voy a hacer un pequeño dibujito, lo voy a poner por aquí, donde vamos a representar el punto donde nos piden el potencial, hacia donde se desplaza dicha carga. La carga se desplaza hacia el punto 0,1, que estaría aproximadamente por aquí. Aquí tendríamos el punto 0,1, le voy a llamar punto P, y nuestras cargas las tenemos exactamente donde las teníamos anteriormente, es decir, teníamos por aquí Q sub 1, que era positiva y que se encuentra en el punto 1, 0, en el punto menos 1, 0 teníamos Q sub 2, y en el punto 0, menos 1, que lo voy a poner con azul, teníamos aquí Q sub 3, que también es positiva. Este dibujo simplemente lo hago para que se aprecien claramente los radios. Vamos a ver, las distancias al origen de coordenadas de todos los puntos, y esto forma precisamente un rombo, son de 1 metro, de manera que aquí tenemos que esto es 1 metro, y tenemos que esto también es 1 metro de distancia. Ya podemos apreciar claramente que el radio 3, la distancia entre el punto y la carga 3, es de 2 metros. Vamos a ponerlo por aquí, que el radio 3 es de 2 metros. Sin embargo, el radio 1 y el radio 2 no los podemos apreciar tan claramente y vamos a tener que utilizar el teorema de Pitágoras. Sabemos que esta distancia también es de 1 metro y que esta distancia también de aquí es de 1 metro. De manera que lo que tenemos que calcular es la hipotenusa y, como nos dice el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. De manera que nos quedaría que el radio 1 es igual al radio 2 y que su valor es la raíz, porque pasamos el cuadrado al otro lado como una raíz, de el cuadrado de 1 al cuadrado que es 1, más el cuadrado de otro, es decir, que esto es raíz de 2 metros. Una vez que ya tenemos hallados todos los radios, ya simplemente nos queda sustituir. Y nos queda que el potencial en B va a ser igual, no lo voy a poner otra vez, va a ser igual al potencial 1 más el potencial 2 más el potencial 3, todo ello en B. Y nos queda que es igual a el potencial 1, sería K, 9 por 10 a la 9, por la carga 3 por 10 elevado a menos 6, partido del radio 1, que es raíz de 2, más el potencial 2 va a ser exactamente el mismo, puesto que el radio 1 es igual al radio 2 y las cargas también son iguales. 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6, partido del radio 2. Podría haber puesto directamente esto 2 veces, podría haber puesto 2 por todo esto que tengo aquí. Más, estoy poniendo todo el rato signos positivos, puesto que las cargas son negativas. En el caso de que hubiese una carga negativa en algún ejercicio, tenéis que poner un signo negativo aquí, porque es una magnitud escalar. Más K, 9 por 10 a la 9, que esto es el potencial 3, por la carga 3 por 10 a la menos 6, partido del radio 3, que es de 2. Y por tanto me queda un potencial en B, que es igual a 5,17 por 10 elevado a 4 voltios. Voy a subrayar los potenciales, aquí tenemos el potencial en A y aquí tenemos el potencial en B. ¿Qué nos queda? Nos queda sustituir en la expresión anterior para calcular el trabajo realizado, que es lo que nos pide en el enunciado. Voy a borrar y vamos a poner que seguimos en el apartado B. Estamos calculando el trabajo entre A y B, que era igual a la carga por la variación de potencial. Me queda que esto es igual a la carga. Nos la dan y la he puesto anteriormente, que es de 1 microculombio, es decir, 1 por 10 elevado a menos 6 culombios, por la variación de potencial, que sería el potencial en A, en el punto del que parte la carga, es decir, 8, a ver, lo tengo por aquí anotado, 8,1 por 10 elevado a 4 voltios, menos el potencial en B, es decir, el punto hacia el que llega la carga, que era de, 5,17 por 10 elevado a 4 voltios. Y el resultado de esto me queda un trabajo de 0,0293 julios.
Seguidamente nos piden razonar si la carga se puede mover espontáneamente a dicho punto. Bueno, esto os lo tenéis que saber de teoría, que es que en el caso de cargas positivas, si el potencial, si la variación de potencial es positiva, es que el trabajo es realizado por el campo y por tanto es espontáneo. Es decir, para cargas positivas, vamos a ponerlo cargas mayores que 0, si la variación de potencial es mayor que 0, estamos ante un desplazamiento espontáneo. ¿Qué implica que la variación de potencial sea positiva? Bueno, pues si la variación de potencial es positiva, si la variación de potencial es igual a el potencial, el potencial en A menos el potencial en B, esto implica que el potencial A sea mayor que el potencial B para que esto sea positiva. En este caso, esto es realizado por el campo. De manera que sí que podemos concluir que es espontáneo, puesto que el potencial que nos da, aunque es muy pequeño, el potencial que nos daría aquí, aunque es muy pequeño, sí que va a ser positivo. Si esta cantidad de aquí, que es la carga, es positiva y el resultado no sale positivo, quiere decir que el potencial es positivo. Evidentemente 8,1 por 10 a la 4 es mayor que 5,17 por 10 a la 4 y por tanto podemos llegar a la conclusión de que es realizado por el campo. Esto simplemente hay que sabérselo de teoría. De forma totalmente opuesta, espontáneo para una carga negativa sería cuando la variación de potencial sea negativa y por tanto el potencial en B, el potencial en el punto al que se llega, sea mayor que el potencial en A. Bueno, pues esto ha sido todo. En la descripción os dejo el Twitter donde podéis preguntarme cualquier cosa. Me podéis dejar también dudas en los comentarios. Like al vídeo si os ha gustado y suscribiros, que eso siempre ayuda. Muchas gracias y hasta la próxima.